¿Tienen acceso a mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Bueno, antes de empezar la primera actividad, jóvenes de Anatomía 2, la cordial bienvenida al curso y esperamos de que tengan gratísimas satisfacciones al finalizar el mismo. Y esa gratísima satisfacción depende fundamentalmente de ustedes, jóvenes. Ustedes son los estudiantes, ustedes son los ávidos de conocimientos. ¿Listo, muchachos? La primera unidad es hablar de esplacnología y las dos últimas unidades están centradas al desarrollo del sistema nervioso en general. Y cuando digo sistema nervioso en general, jóvenes, un ratito, por favor. Nos estamos refiriendo al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, en la mañana de hoy hablaremos de una primera parte del sistema digestivo. Y para que nos ubiquemos en el mismo, trabajaremos no en esto, aquí, jóvenes. En los diferentes esquemas que ven ustedes está representado no solamente las partes del tubo digestivo, sino estructuras anexas al mismo y dónde se inicia y dónde termina. Polo, ¿dónde usted cree que se inicia y dónde termina? Sería en la cavidad bucal y terminaría en el colon. En el colon. Camila Velázquez, la misma pregunta. Tiene un minuto para que piense. También casi lo veo con mi compañero Marco Polo, inicia en la cavidad vocal y termina en el ano. Doctor, en la boca inicia y el ano termina. Pero Polo no dijo ano. Polo dijo colon. ¿O me equivoco, Polo? Sí, doctor, me Ya, confundí. entonces Polo no tiene ano, tiene colostomía. Significa que tiene una apertura del colon y por ahí hace sus deposiciones. Jóvenes, se inicia en la boca, voy a señalar la estructura y termina en la región del ano. Entonces, la primera estructura del tubo digestivo o sistema digestivo, boca. Faringe con sus 3 porciones. Esófago. Acá la tienen a la pared en sí del esófago. La faringe tiene 3 porciones, como les dije. El esófago tiene igual 3 porciones. La porción cervical, obviamente ubicada en el cuello. La porción torácica y finalmente la porción abdominal. Acá la tienen al esófago ya por debajo del diafragma. La siguiente estructura en la conformación se llama, Camila. Me canso, vamos. ¿Ven lo que estoy señalando, no? Estómago. Luego. Sí, el estómago. No le escucho. Intestino delgado, doctor. El duodeno, doctor. ¿Quién habló? ¿Quién dijo intestino delgado? Villacorta, doctor. Muy bien, Michelle. Intestino delgado, jóvenes. ¿Quién dijo duodeno? Yo, doctor Camila Velázquez. Está bien, ambas respuestas son iguales. Velázquez. Porque le continúa el intestino delgado, pero del intestino delgado, jóvenes, la primera porción se llama duodeno.
Después del duodeno sigue el yeyuno, que lo tienen acá ya. Y después del yeyuno viene el ilion, que es la tercera y última parte del intestino delgado que termina en el inicio de lo que es el colon, y la primera parte del colon se llama colon ascendente, y la primera parte a su vez de esto se llama ciego. Y el ilion termina en la válvula iliocecal que hay a este nivel donde estoy señalando. Ahora, entre las diferentes porciones del intestino delgado, sí existe estructuras anatómicas que delimitan perfectamente bien duodeno de yeyuno. ¿No es cierto? Bien delimitado. Pero entre yeyuno e ilion no existe estructura anatómica de delimitación. Simplemente es una continuación nada más. Luego está, como les vuelvo a decir, colon ascendente hasta el ángulo hepático, después viene el colon transverso hasta el ángulo esplénico, luego está el colon descendente, sigmoides, aquí todavía estamos en cavidad peritoneal, y después viene el recto ano que está en la cavidad pélvica. De estas diferentes estructuras que he comentado, intestino o intestinos, intestino delgado tiene meso. Luego vamos a ver qué cosa es meso. Y al tener meso, le permite al intestino ser desplazable. Desplazable significa que hasta inclusive puede sacarse de la cavidad peritoneal en los diferentes actos quirúrgicos. ¿Qué estructura más de esta porción del tubo digestivo tiene meso? Como ustedes están viendo ahí, esta estructura amarillenta, el mesocolon transverso. Y la otra que tiene las mismas características es el sigmoides. Las demás no tienen meso, jóvenes. ¿Listo? Pues ahí el panorama general. Ahora, ¿existen glándulas anexas que participan en la fisiología de lo que es el funcionamiento del tubo digestivo? Sí. Glándulas salivales, que son 3 glándulas mayores, parótida, sublingual, submaxilar, y también existen glándulas salivales menores a nivel de la cavidad bucal. ¿Existen otras glándulas? Sí. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Vamos, jóvenes. Polo, que no tiene ano. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario o voluntaria? Polo, Doctor, ¿tienen pues clases después? Disculpa, Polo, ¿tienen clases después? No, doctor. ¿Y a qué hora tienen actividad en la tarde? Un momento, doctor. Tenemos la actividad. No, en la tarde no tenemos actividad, doctor. Muy Tenemos bien, práctica entonces de anatomía. podemos explayarnos un poquito. ¿Quién hablaba? Silvana Barilias. sí, doctor. ¿No me equivoco? ¿Podría ser lo que es el hígado, la glándula del hígado, el páncreas también? Podría no, es. No, eso es, eso. Sí, jóvenes. Hígado, páncreas, que no se ve acá porque es una estructura retroperitoneal, vayan asimilando términos, jóvenes. Y también se considera al bazo. ¿Listo, chicos? Entonces, en la mañana de hoy vamos a hablar solamente de esta estructura. Boca. Contenido de la boca, y en el contenido de la boca se describe a la lengua, a la chismosa que hay en la cavidad bucal, unas más, otras menos, dependiendo del comportamiento de cada persona, y los dientes. De eso solamente vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué cosa es la boca, Silvana? Una cavidad. Una cavidad. Y si es una cavidad, cuando se describe cavidad de jóvenes, se habla de paredes para el mejor entendimiento de la descripción de esta primera estructura o parte del tubo digestivo. Y sí,
Esta es la boca, jóvenes. Y la boca, antes de hablar de sus paredes, digo, porque es una cavidad, se describe que tiene primero una región que se llama el vestíbulo, lo que estoy señalando aquí. Y después del vestíbulo recién está la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, ¿qué cosa es vestíbulo? Es el preámbulo, dicen, de alguna estructura. En este caso es el preámbulo de quién, de la boca, o la que le antecede a la boca. Y el vestíbulo está conformado ¿por qué? Por la pared externa de las encías, tanto de la arcada dentaria superior como de la inferior, y la mucosa de los labios, tanto inferiores como superiores, y obviamente las paredes laterales de la cavidad bucal. Entonces, ese es el vestíbulo. Entonces, en buena cuenta, para que sea perfectamente evidenciable el vestíbulo, yo siempre trato de decirles a los jóvenes, hagan el gesto de Kiko, la cara de Kiko. Junten los labios y soplen, traten de expulsar el aire. Como que la boca aumenta en volumen. Y ese espacio de separación entre estas dos estructuras que les acabo de comentar, la recubierta de las arcadas dentarias sencillas y la mucosa de los labios, eso se llama vestíbulo. ¿Listo, jóvenes? Obviamente en el vestíbulo, que nuevamente lo vamos a repetir cuando hablemos de la pared anterior, van a estar pues la mucosa de los labios, frenillo labial superior y el frenillo labial inferior. Ahora, lo que está por detrás de las arcadas dentarias superior e inferior, este espacio es lo que realmente es la cavidad bucal propiamente dicha. Y esta es la que tiene una pared anterior, lo que estoy señalando, conformada por los labios y las arcadas dentarias. Tiene hacia atrás la pared posterior, conformado por el paladar blando o específicamente el istmo de las fauces, que después lo vemos. Entonces tiene pared anterior, pared posterior, tiene una pared superior, que es el techo de la cavidad bucal. Lo opuesto, pared inferior o piso de la cavidad bucal, donde prácticamente está el contenido en sí de la cavidad bucal o uno de los contenidos. ¿Qué faltaría describir, Silvana? Las paredes laterales. Las paredes laterales. Las paredes laterales son las mejillas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la pared anterior. ¿Quiénes están realmente en la pared anterior? Los labios superior e inferior. Entonces, aquí es menester recordar que ¿qué hay en la conformación de los labios? Y dicho sea de paso, es la que predomina. Silvana. Y le queda forma a los labios. Los músculos. Los músculos. ¿Qué músculos? El orbicular de los labios. Muy bien, señorita. El orbicular de los labios. Entonces, la pared anterior, jóvenes, está conformada por la arcada dentaria, pero la estructura que predomina en sí como anteriores son los labios que tienen una conformación mucosa, la que están viendo ahí, jóvenes. No voy a describir qué tipo de epitelio tiene, porque esos términos de histología. Luego, si hacemos la descripción de mucosa, que es interior hacia afuera o externo, vamos a encontrar la capa muscular que nos acaba de recordar Silvana. Y finalmente está la piel. ¿No es cierto? Lo que da forma, como les puedo repetir, es la capa muscular. Y dependiendo de estos jóvenes, habrá pues labios delgados, labios gruesos, labios bien pronunciados, y se menciona que desde el punto de vista étnico, quienes tienen los labios más gruesos es la gente morena en comparación de la gente de raza o colorcito blanco. ¿Sí? Esa es una diferencia. La otra. Polo, ¿usted cree que tiene los mismos labios que tiene
¿Esto, Silvana? No, doctor. ¿Cuál sería la diferencia fundamental? También puede ser porque el, bueno, los hombres y las mujeres tienen su formación de los labios es un poco diferente, doctor. Jóvenes, en los hombres, Y tenemos el bigote. bigote, pues muchacho, bigote, o la barba, ¿no? En el, zonas circundantes a lo que es labio inferior. Esa es la otra diferencia. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tienen la conformación así, gruesa, de lo que es en cuanto a descripción de los labios. Ahora, este es el vestíbulo, jóvenes. Ya están separados tanto los labios superiores de los inferiores. Y acá están la mucosa recubierta que tienen las encías. Y aquí está evidenciado en el círculo lo que es cavidad bucal propiamente dicha. Y aquí están viendo el piso, están viendo la pared superior y parte de la pared posterior en el fondo. Y aquí está mejor. Aquí está la pared superior. Y si hablamos de pared superior, así rápidamente, sin todavía aún describirla perfectamente bien, ¿cómo está conformada esta pared superior? Voluntario o voluntario, porque no tengo aún la lista todavía. Pero de que me puedo acordar de unos apellidos, sí me puedo acordar, jóvenes, y se me viene a la mente. Maldonado, Buenos días, doctor. buenos El días. paladar duro y el paladar blando. Vale, muchacho. Paladar duro y paladar blando. ¿Listo, jóvenes? La descripción más precisa la vamos a hacer después. Aquí inclusive están ustedes también viendo ya la pared posterior de la cavidad bucal conformada por el istmo de las fauces, lo que estoy señalando. Detalles más específicos de lo que son los labios. Tiene una recubierta cutánea, como ya se los comenté, tanto el superior como el inferior. Tiene una recubierta mucosa y esta recubierta mucosa, dependiendo de la vascularidad y dependiendo del género, tiene bastante irrigación sanguínea, por eso la coloración de los labios sin que medie de por medio lo que utilizan las damas. El labio superior se tiene por tener esta zona de declive que le llaman el filtrum, que es la continuación del tabique nasal hacia abajo y que termina en esta prominencia labial que se llama el tubérculo. ¿No es cierto? Aquí de la parte cutánea a la parte mucosa existe una etapa de transición epitelial. Se describe que el labio superior tiene una forma triangular de base media y vértice inferior, por eso que son hemilabios, por eso que se habla de hemiauriculares también. Además se menciona que estos labios terminan en la comisura nasolabial y nasogeniana y abajo en la región estomento-labial, donde se juntan los dos labios, tanto superior como inferior lateralmente, en este ángulo que se llama, jóvenes, la comisura labial, y que entre ambos, específicamente la parte mucosa, conforman lo que es el orificio bucal, o el orificio de entrada a la boca, o el orificio de entrada a lo que es la estructura en general del tubo digestivo. ¿Listo, jóvenes? Mucosa, perdón, piel, por debajo de la piel, la estructura muscular, que el músculo que ustedes ya saben. Luego está la mucosa en sí. Y en esta mucosa, jóvenes, existe la presencia de glándulas salivales, pero menores. Un ratito, por favor. Aló. Aló. Glándulas salivales menores, jóvenes. Y son las glándulas salivales específicamente. Y en el
aprovecho para comentarles de que en toda la mucosa que constituye las diferentes paredes de la cavidad bucal existen glándulas menores, obviamente labiales en este caso. ¿Aló? Obviamente. ¿Qué pedito? Sí. Sí, pedito, fue error mío, que les dije que no había actividad, pero me olvidé de comentar que tenía la clase. Perdona. Sí. No, tranquilos, o sea, también los que están escuchando. Mañana el grupo, ya se los voy a decir ahora, ¿eh? Para que solamente ingresen a las clases más. Ya, Pedrito. Ya, chao. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Como no han tenido clase inaugural, tienen una invitación especial para mañana, 8 de la mañana, para que ingresen a su clase inaugural. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, sí, doctor. sí, doctor. Ahí les van a dar el sermón anatómico. ¿Ya? ¿Dónde estábamos? En las glándulas labiales, que son glándulas salivales menores. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí la descripción de lo que es pared anterior de la cavidad bucal. Más detalles, jóvenes, ahí lo tienen. Lo mismo, jóvenes. Lo mismo que les he mostrado en el esquema anterior. La columna que termina en el tabique. Este es el arco de los labios. Ya les he dicho que tiene un triángulo de base medial, labio inferior. Aquí está la coloración característica de los labios en la mucosa labial por la presencia de la bastante irrigación sanguínea. La estructura muscular de ambos labios y la relación anatómica que establecen con otros músculos de la expresión facial. La diferencia en cuanto a género del labio femenino con el labio masculino. La presencia del bigote. ¿No es cierto? Y si queremos entrar en el terreno específico de lo que es la irrigación en sí de los labios, son diferentes ramos de arterias que participan en esta irrigación, como por ejemplo ramos de la facial, de la transversa facial y también de la arteria mentoniana. Y el drenaje venoso, al final, son a través de la vena facial y el drenaje linfático, jóvenes, siguiendo la cadena submaxilar. Entonces, el desarrollo normal en la formación embrionaria y maduración final de los labios, pero puede haber alteraciones en el desarrollo embrionario, sí. Y al final, si esto no ocurre, un cierre uniforme en la etapa embrionaria, pues estamos hablando de un labio leporino total o parcial. Vayamos a la siguiente pared conformante de la cavidad bucal, la pared superior. Tiene doble conformación ósea o dura y conformación blanda o, en otros términos, el paladar blando. ¿Qué estructuras entran en la conformación del paladar duro o paladar óseo? Rápido, ¿quién lo menciona? El proceso palatino maxilar. ¿Quién habló? Maldonado. Siga. La lámina ¿Todo? horizontal del palatino. Vale, muchacho. Entonces, dos porciones óseas. Lámina horizontal del palatino y hacia adelante la porción palatina del maxilar. Se juntan en la región media, tienen un borde posterior y este borde posterior, jóvenes, constituye estructura ósea anatómica para la inserción de la aponeurosis que recubre esta región y también inserción
para el paladar blando que ustedes lo están viendo aquí. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esta porción del techo de la cavidad bucal, que es ósea, jóvenes, tiene una recubierta de una aponeurosis palatina. Y esta aponeurosis se caracteriza fundamentalmente por tener un rafe medio, y de este rafe nacen pliegues transversales que le dan cierta irregularidad al techo de la cavidad bucal, e inmersas en ellas que hay glándulas palatinas, que también son glándulas salivales menores. Obviamente esto en la recubierta mucosa que tiene. Y además en esta porción están los conductos palatinos anteriores para el transcurrir de nervios, arterias y venas. Y esto que les acabo de comentar de los pliegues transversales es evidenciable en cada uno de nosotros siempre y cuando ustedes se miren en el espejo esta porción que les estoy comentando o con la punta de la lengua al recorrido que tiene de esta superficie. Ahora, ¿por qué la presencia de estos pliegues? Es con la intención, jóvenes, de favorecer el mecanismo de la trituración de los alimentos. Y se dice que en los 2/3 anteriores con la conformación del techo de la cavidad bucal es donde más pliegues transversales existen. Quien irriga esta porción de la boca son las arterias palatinas superiores, ramas de la maxilar interna. También puede participar ramos de la arteria fenopalatina, pero entre ambos existe anastomosis que aseguran la irrigación de esta zona. Quien lo inerva tiene una inervación sensitiva a expensas del nervio palatino anterior. Y el paladar blando, jóvenes, que es esto que estoy señalando, que lo describen como si fuese una continuación del techo o de la bóveda palatina, o sea, por tanto, en su inicio sigue teniendo una disposición horizontal y después sí se hace enteramente vertical. Y se describe que en estas porciones, sobre todo, tiene o se describe 2 caras y 4 bordes. Y la región libre del paladar blando es esta de acá, jóvenes, que es la úvula, o que las abuelitas le llaman la campanilla. Y que obviamente esto es lo más manifiesto, jóvenes, cuando alguien tiene un proceso inflamatorio en la vía respiratoria alta. Entonces, y de la base donde se inicia esta úvula, a su vez parten 4 repliegues, que son los pilares anteriores. Uno está acá, que lo están viendo ustedes, y aquí está el otro, que es el pilar posterior. Este pilar es el palato auloso porque se va al dorso y a la pared lateral de la lengua, que la tienen acá, y esto del pilar posterior, que es el palato faríngeo, se va hacia la pared lateral de la faringe. Y en toda esta estructura, jóvenes, que constituye el paladar blando, hay la presencia de diferentes músculos y obviamente recubierto de mucosa. Ahora, entre estos 2 pilares que les acabo de comentar, forman un espacio, jóvenes, un espacio que recibe la denominación de la fosa tonsilar. Y en esa fosa tonsilar se aloja o se ubica las amígdalas. Y esta amígdala se describe en su configuración, que tiene diámetros promedios de 20 a 25 milímetros de diámetro vertical, 15 a 20 milímetros de diámetro antero-posterior y de 12 a 15 milímetros de diámetro transverso. La superficie endobucal de esta amígdala, jóvenes, en niños, cuando no han tenido ningún proceso respiratorio alto, se caracteriza por ser liso. Pero sin embargo, en la cronología de cada uno que se va avanzando, esto
¿Quién no ha tenido un proceso amigdaliano de promedio? Entonces, cada proceso amigdaliano respiratorio alto condiciona la inflamación de estos jóvenes. Entonces, por eso ya después es irregular esta amígdala en esta superficie que les estoy comentando. ¿Qué más deben recordar estos jóvenes? Aparte de tener la ubicación entre ambos pilares anteriores y posteriores. Que la otra cara opuesta a la superficie nucal tiene una relación anatómica importante con la arteria facial. ¿Y por qué recordar esta relación anatómica? Porque en algunas circunstancias jóvenes, estas amígdalas pueden ser retiradas. Obviamente mediante una intervención quirúrgica que se llama la amigdalectomía. Quienes se encargan de esto son los otorrinos. Y cuando hacen este procedimiento, jóvenes, tienen que tener especial cuidado porque aquí está esa relación anatómica que les acabo de comentar, la arteria facial. ¿Listo, jóvenes? Entonces, en otro esquema van a ver la mejor ubicación de esta estructura que les estoy comentando. Esta es una vista lateral, jóvenes. Aquí está el pilar anterior y este es el pilar posterior, palato gloso y el palato faríngeo. Es decir, que este se va a la pared dorso y pared lateral de la lengua, y la tiene, y este se va a la pared lateral de la faringe. Y este es el espacio que dejan entre ambos, y esta es la amígdala tonsilar. De la cara endobucal, aquí la están viendo ustedes con una serie de procesos o cráteres, y de producto de los procesos infecciosos, hasta inclusive placas de pus ubicadas a este nivel. Entonces, a ver si recordamos algo de lo que ya hemos estudiado. ¿Qué es esto? A ver, Camila. Todo esto en conjunto, ¿qué cosa es, Camila? Vamos, rapidísimo. Camila, Camila Velázquez, doctor. perdón. Camila Velázquez serían las conchas. Los cornetes, joven, concha nasal. Los cornetes, media inferior. Superior, medio, inferior, sí. Y aquí está la tuba auditiva, jóvenes. Tuba auditiva, que es el inicio de lo que es el oído medio. Esto tiene, o la trompa de Eustaquio también se llama, y eso tiene comunicación con el oído medio. Listo, jóvenes, entonces de esta parte vamos a describir un poquito con más detenimiento en un ratito. Entonces, acá vamos a ver pared anterior, pared superior, que la hemos descrito en parte, porque si bien es cierto que tiene un paladar blando también la pared superior, las mismas estructuras del paladar blando van a conformar después la pared posterior, que es esto, jóvenes, lo que estoy señalando, que se llama el istmo de las fauces. Y este istmo de las fauces, que constituye la pared posterior de la boca, está conformada por medialmente la úvula, lateralmente por los pilares, palato gloso, palato faríngeo, y si es que quieren así identificarlo mejor, la región inferior del istmo de las fauces por el dorso o base de la lengua. Esto es abierto. ¿Y por qué es abierto? Porque tiene que permitir la progresión del bolo alimenticio que se formó en la cavidad bucal. Entonces, esto es lo que falta por describir con más detenimiento, que lo vamos a ver acá. Ya lo vimos. Es lo mismo, jóvenes. Acá está el istmo de las fauces, que es la pared posterior. Les vuelvo a decir, acá está recubierta de tejido mucoso, pero ¿qué hay dentro de esta mucosa? Lo que hay, jóvenes, son estos músculos, constituyendo el velo del paladar o el paladar blando. Aquí, jóvenes, esta es una vista anterior. ¿Listo? Sin embargo, en el esquema que viene a continuación, para revisar mejor, es una vista posterior.
Y si es una vista posterior, jóvenes, estamos viendo lo más posterior de la cavidad nasal, que son las coanas. Diferente al istmo de las fauces. Entonces, ¿qué músculos encontramos en el paladar blando? Uno ya se los fui comentando. El palato faríngeo, o también llamado faringoestafilino o simplemente pilar posterior, que se nace de la base de lo que es la úvula y después sus fibras musculares se dirigen lateralmente para confundirse con la pared lateral de la faringe. Luego está el palato gloso o glosoestafilino o simplemente pilar anterior, ¿no es cierto? Y este palato gloso se inicia ¿dónde? En la aponeurosis, obviamente que entra en la configuración de la inserción de la cara inferior del pelo del paladar y termina ¿dónde? Ya se los dije, no se ve acá, jóvenes, en la cara lateral de la lengua. Inclusive hay quienes comentan y describen de que este mismo músculo, que es el palato gloso, después se va a continuar con el músculo transverso de la lengua, que más adelante lo vamos a revisar. ¿Qué hace tanto el palato gloso como el palato faríngeo? Desde el punto de vista funcional, a la siguiente estructura que continúa la boca, que es la faringe, produce un estrechamiento de la faringe y obviamente de la configuración del istmo de las fauces. Siguiente músculo en la conformación del paladar blando, jóvenes, es esto que lo tienen acá, que es el periestafilino interno, o también llamado estafilino. Este músculo, jóvenes, se inicia ¿dónde? En la cara inferior o base del temporal, específicamente relacionado con el agujero carotidio y también en parte con el cartílago de recubierta que tiene la tuba auditiva, y después se dirige de lateral a medial y de arriba hacia abajo y va a confundirse después sus fibras finales con lo que es los otros músculos, en este caso palato gloso, palato faríngeo y los músculos constitutivos propios de la úvula. Desde el punto de vista funcional, ¿qué hace este periestafilino interno? Si está predominantemente sus fibras insertadas en esta región, jóvenes, lo que hace es traccionar y obviamente dilatar la trompa de Eustaquio y elevar esta estructura que se llama úvula. Siguiente músculo en la configuración, jóvenes, es el tensor del velo palatino, también llamado periestafilino externo o salpingoestafilino. Esas son las denominaciones que los van a encontrar ustedes en el texto. Y específicamente el texto para el tema de hoy, jóvenes, se llama Anatomía de Quirós. ¿Dónde se inicia? Si ustedes recuerdan, jóvenes, que en la configuración que tiene el esfenoides en su parte más inferior, ¿qué tiene el esfenoides? ¿Quién lo recuerda? Rapidito, jóvenes. Doctor, si Silvana. no me equivoco, eran las apófisis pterigoides. Así es, las apófisis pterigoides, jóvenes. Y si ustedes recuerdan bien, jóvenes, ambas apófisis pterigoides tienen en su configuración lo que se llama la fosa escafoidea. Y justamente en esta fosa escafoidea se va a insertar este músculo circundante a lo que es al agujero oval y también relacionado con la tuba auditiva. Desciende verticalmente y antes de hacer contacto con el gancho amulus, ¿qué hace, jóvenes? Su porción tendinosa de vertical cambia radicalmente a posición horizontal. Y terminar
entremezclándose con las fibras constitutivas de los otros músculos del paladar blando. Entonces, como vuelvo a repetir, la función de este músculo es elevar el velo palatino y por tanto también dilatar el istmo de las fauces. Y también dilatar la trompa de Eustaquio. Y establece una relación marcada con este músculo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Y también con el periestafilino interno. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la inserción de todos estos músculos jóvenes es en el borde posterior, como se los mostré hace un momento, del paladar duro. Y después sus otras porciones son libres, conformando o para conformar lo que es el istmo de las fauces, fundamentalmente estos dos arcos, palato gloso y palato faringio. Vuelvo a repetir, esto al final tiene recubierta mucosa y en esa mucosa también existe la presencia de glándulas salivales. Pared lateral, jóvenes. Mucosa. ¿Habrá músculo en la pared lateral, jóvenes? ¿O no habrá músculo? Vamos. ¿Quién sigue la secuencia de lo que estamos hablando? No quieren hablar. A ver, los invitaremos a hablar. A ver. Kelly Andrea Villanueva, ¿está presente? ¿O no? Responda. Miriam Vizcarra. Valeria Ojeda. Señorita Durán. Ojeda Durán. Buenos días, doctor. Buenos días. Bienvenido. Gracias, doctor. ¿Sería el buccinador? ¿Perdón? El músculo buccinador. Muy bien. Bucinador joven es el músculo que predomina en la pared lateral de la cavidad bucal. Y después está obviamente la piel. Pero en la descripción que hacen de la pared lateral se dice que tiene un límite superior conformado, ubicado por debajo de la órbita, un límite inferior conformado por la mandíbula, obviamente en su rama hacia atrás, conformado por el músculo macetero y hacia adelante la misma comisura de los labios. Además se describe, jóvenes, que en la pared lateral hay la presencia de una bola adiposa que se llama la bola de Bichat, y esta bola de Bichat fundamentalmente tiene función en la etapa de succión o lactancia del niño, y después obviamente para conformar a la cara. Y la otra característica que estaba viendo, jóvenes, en la pared lateral, aparte de la conformación que les acabo de describir, en la mucosa de la pared lateral, a nivel del segundo molar superior, existe un orificio de desembocadura, una papila para una glándula salival. Alexandra Ojeda y Durán, ¿para qué glándula? Para la glándula parótida. Así es, jóvenes. Y aquí está el conducto de la glándula parótida, obviamente antes de terminar en este orificio papilar. Conducto de excreción de la glándula parótida. Acá está el bucinador cortado, jóvenes. Hasta el límite posterior de la cavidad bucal, el límite superior, ¿cierto?
Esto que están viendo acá ya no es pared lateral. Son estructuras conformantes de la pared inferior. Y aquí, entonces, recapitulando, hemos escrito pared anterior, pared superior, la pared posterior, y acabamos de ver las paredes laterales y falta lo último, pared inferior. Y en la pared inferior, jóvenes, se caracteriza obviamente por ser el piso de la cavidad bucal y donde está el contenido en sí de la cavidad bucal. Y la estructura que predomina en el piso o pared inferior y que también predomina ocupando prácticamente la gran mayoría de espacio que tiene la cavidad bucal es esta chismosita que se tiene en la boca que se llama Silvana. No he dicho chismosita Silvana, ¿eh? Que es diferente. La lengua. La lengua, joven. ¿Listo? Pero no solamente está la lengua, jóvenes, sino hay estructuras arteriales, venosas, glándulas, conductos excretores de esta glándula, hay nervios, arterias importantes y hay músculos. Y el músculo que predomina y que existe de elemento de sujeción a estas diferentes estructuras que les acabo de comentar se llama, Silvana, Alexandra, se llama Mireioideo, doctor. miloioideo, jóvenes. Músculo miloioideo. Entonces, músculo miloioideo. Creo que olvidé comentarles, jóvenes, aunque sí creo que les he dicho, pero se los recuerdo. Esta mucosa de los labios, jóvenes, que está en la pared anterior, es la misma mucosa que tapiza las arcadas dentarias y que tiene una fusión tanto inferior como superiormente a través de estos repliegues mucosos que se llaman los pliegues labiales superiores y pliegues labiales inferiores. Ahora, estábamos acá en el piso. En el piso, jóvenes, aparte de la lengua, y la lengua específicamente, lo que estamos viendo acá es la cara inferior de la lengua, que es totalmente diferente a la superficie de su cara superior o dorsal. Esta se caracteriza porque tiene una de recubierta tejido mucoso delgado, prácticamente transparente, y a través de esa transparencia deja a trasluz las arterias y venas que hay en esta superficie de la lengua. Y que esta mucosa que tapiza esta cara inferior tiene otro repliegue mucoso que se confunde con la mucosa que recubre la misma estructura de la pared inferior de la cavidad bucal. Y este sí se llama el frenillo sublingual. Frenillo sublingual, que es diferente a frenillo labial inferior o superior. Y adyacente a este frenillo que les acabo de comentar, jóvenes, están los orificios de desembocadura de dos glándulas que tenemos en el piso de la cavidad bucal, que son las glándulas sublinguales y submaxilares. Y que esta mucosa, después de que estamos comentando, jóvenes, después se continúa con la misma mucosa que tiene en su cara interna o endobucal, las arcadas dentarias. ¿Listo, jóvenes? Y aquí tienen otro esquema, las estructuras que hay en el piso de la cavidad bucal, o también que otros le llaman el contenido de la cavidad bucal. Y como contenido de la cavidad bucal, jóvenes, vuelvo a repetir, está la lengua y también las diferentes piezas dentarias. Entonces, en la mañana de hoy lo que vamos a hablar del parte del contenido de la cavidad bucal es la lengua y de las piezas dentarias. Quedará pues para revisión de una posterior oportunidad la otra parte del contenido de la
cavidad bucal que está en la pared inferior, que son las glándulas salivales, en este caso, la sublingual y la submaxilar. Hablaremos de esta estructura entonces, jóvenes, que se llama la luenga. Aquí, jóvenes, se los he mostrado la lengua en una cara o vista inferior. Vuelvo acá para que se ubiquen más. No se ve acá, pero se los muestro en otro esquema. Aquí están viendo el dorso de la cavidad bucal o pared superior, si es que quieren, también le llaman así. Y aquí está la lengua retirada de la cavidad bucal, con la intención de que de poner en evidencia mejor el estudio o la revisión de qué, de la conformación general de la lengua, pero excepto su cara inferior, que ya se los escribí hace un momento. Entonces, en la descripción general que se hace de la lengua, jóvenes, primero, ¿qué conformación tiene la lengua? La conformación de la lengua, jóvenes, es enteramente muscular o predominantemente muscular. ¿Recubierta por mucosa? Sí. Pero la mucosa es diferente, bien hablemos o revisemos la cara superior o de la cara inferior. Luego, aparte de músculos, mucosa, ¿qué más hay, jóvenes? Hay glándulas. Y de las glándulas son estructuras linfoideas y la otra son glándulas, pero también existen papilas gustativas. Papilas gustativas. Entonces, en base a eso se describe pues la función que tiene la lengua. Primero, que es una estructura muscular predominantemente. Y por las otras estructuras que tiene o participa en la función de qué. A ver, ¿quién me acompaña en la descripción de las funciones? De poder hablar. Silvana, una. Hablar. El habla. 1, 2. Deglución. Deglución. 3. Masticación. Deglución o masticación es lo mismo. ¿Quién habló? Michelle, doctor. ¿Quién? Villacorta. Michelle, pues que parece soldado tú de la patria, cara que dice Villacorta. Michelle. ¿Algo más, Michelle? Cuando vas en fin de semana, papito o mamita te invita al picantito, dices, el picantito pica mucho o no pica mucho. Doctor, ¿sería el del gusto? Ah, me encantó ese Michelle, me encantó ese Michelle. ¿Quién dijo el gusto? Bien, doctor. Muy bien, Michelle Viena. Sí, jóvenes. Participa en la función del gusto a través de las papilas gustativas. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué partes se describen en la... Es diferente que conformación. ¿Qué partes se describen en la revisión de la lengua? Lo que tienen acá, jóvenes. La raíz o dorso en sí de la lengua, donde hay predominantemente folículos linfáticos, por eso es que se llama la tonsila lingual. Luego, la parte visible en sí de la lengua, el cuerpo de la lengua. Y lo más anterior en la descripción de la lengua, la punta de la lengua, la más chimosita. ¿Listo, jóvenes? Raíz, cuerpo, ápex o punta, bordes laterales, cara superior y obviamente la opuesta a la cara inferior. Ahora, estos bordes de la lengua se caracterizan ¿por qué? Porque tienen mayor grosor cuando están dirigidas hacia la raíz de la lengua. Y después disminuyen en grosor. Por eso es que la punta de la lengua
tiene mucho menor volumen en comparación del resto de la configuración de la lengua. Ahora, estos bordes de la lengua, jóvenes, escuchen. Generalmente cuando existen lesiones a este nivel, y obviamente relacionando con la cronología etaria, y cuando digo esto nos estamos refiriendo a gente mayor encima de 40, 50 años, si tiene lesiones jóvenes, puede ser, no estoy diciendo que en forma definitiva es el inicio de alteraciones de tipo oncológico. Entonces, tener cuidado cuando se ve una lesión en esta superficie de la lengua y aunado a eso la persona que está por encima de los 40, 50, 60 años, esto no solamente mirarlo como una simple alteración, sino que hay que ser, entre comillas, malintencionado mirando estas lesiones. También es bueno aclarar a jóvenes de que si tiene tonsilas, o sea, tejido linfoideo, ¿puede haber procesos inflamatorios en la lengua? Sí, jóvenes. Y ustedes saben que el sufijo de un proceso inflamatorio es itis, ¿no es cierto? Cuando bien está enojado, es bienitis. Y cuando Michelle está enojada, es michelitis. Pero en el caso de la lengua, jóvenes no van a decir pelengüitis. ¿No es cierto? Para esto es bueno tener en consideración que el término griego de donde se origina la lengua es gloso o glosa. Entonces, este término es el que predomina cuando se quiere describir un proceso inflamatorio en la lengua. Se dice glositis, no lengüitis, glositis. Ahora, en el cuerpo de la lengua joven se caracteriza por tener un surco medio. Y esto lo van a ver ustedes en su espejo. Y después de este surco, como si saliesen, o tener estrías así transversales que se ven, y esto ya es justamente, jóvenes, por la presencia de tejido muscular, o uno de los músculos que entra en la configuración de la lengua, y específicamente es el músculo transverso. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en los diferentes músculos que participan en la conformación de la lengua, hay músculos que están relacionados con la misma estructura de la lengua. Y a ese grupo de músculos se le llama los músculos intrínsecos. ¿Y qué hacen estos músculos intrínsecos? Hacen variar la forma de la lengua. Mientras que los músculos extrínsecos que tienen inserciones en estructuras circundantes a la lengua, son músculos extrínsecos. Y por tener esta disposición de inserción, son los que hacen variar la posición de la lengua. Ahora, esta raíz de la lengua, jóvenes, aparte de tener la predominancia de tejido linfoideo, ¿qué hace? Su parte más posterior tiene estrecha relación con este cartílago que ustedes están evidenciando ahí, que es el cartílago epiglótico. Cartílago configurativo o constitutivo de la laringe. Y dicho sea de paso, es el único cartílago móvil que tiene la laringe. ¿Y cómo se relaciona esta porción de la lengua con la epiglotis? A través de 3 repliegues. Repliegue gloso-epiglótico medial y repliegue gloso-epiglótico lateral, igual en la otra superficie opuesta. Entonces ahí tienen otra forma de inserción de la lengua. Y estos son los pilares, por si acaso. Este es el pilar anterior o palato gloso. Este sería el pilar posterior o palato faríngeo, y aquí está la amígdala. Entonces acá tienen la amígdala tonsilar o amígdala simplemente. Aquí están las tonsilas linguales, que también es acumulación de tejido linfoideo. Y después está la pared lateral de la faringe, que también se caracteriza por tener tejido linfoideo.
Y todo esto conforma una configuración así de tejido linfático, por eso que se llama el anillo linfático de Waldeyer a este nivel. Ahora, ¿qué más en el dorso de la lengua, jóvenes? Aparte de tener surco mediano, estrías transversales, jóvenes, la estructura anatómica que prácticamente dice, es útil para hablar de una porción anterior, o palatina de la lengua, y otra porción faríngea o posterior de la lengua. Es esta estructura, que es el surco terminal, como si fuese una V a ese nivel, y después ahí está el foramen o agujero ciego. Y este agujero ciego, jóvenes, constituye un remanente embrionario de una estructura que ustedes la van a revisar. Y por delante de todos estos jóvenes está la V lingual, configurada por las papilas gustativas valladas o caliciformes que lo tienen a este nivel. ¿Listo, jóvenes? Y si estamos hablando de papilas gustativas, obviamente, el resto de papilas que hay son las papilas foliadas que están ubicadas a este nivel y se llaman foliadas justamente porque tienen forma de hoja. Hacia adelante y más medialmente de la lengua están las papilas filiformes, que son más pequeñitas y abundantes comparando con las otras papilas que hay en la superficie de la lengua. Más anteriormente están las papilas fungiformes, porque justamente tienen en su configuración, obviamente histológica, como si fuese un honguito. Además, jóvenes, existen una serie de corpúsculos en la superficie de la lengua que reciben la denominación de corpúsculos de Ruffini, Meissner, etcétera, que tienen que ver con la sensibilidad del tacto de la lengua, más no con el aspecto gustativo. El aspecto gustativo está determinado por estas diferentes papilas que les acabo de comentar y que estas tienen inervación por filetes de ramos terminales del nervio glosofaríngeo. Ese es el nervio que participa en la percepción de los diferentes sabores, fundamentalmente. Entonces acá están las papilas circunvalladas o caliciformes. Luego están las papilas foliadas que perciben el aspecto ácido. Después están las papilas fungiformes que perciben lo que es salado. Las papilas filiformes, lo dulce. Obviamente todo esto en el dorso de la lengua, jóvenes, eso acuérdense bien, dorso de la lengua. Pero en la parte más anterior de la lengua o porción palatina, porque en la porción posterior solamente están los folículos linfoideos. Aquí tienen otro esquema más representativo de esto que les acabo de comentar para la percepción de lo que es ácido, amargo, dulce, salado, etc. Otro esquema de lo mismo, jóvenes. Y la cara inferior de la lengua, que ya se los fui describiendo, jóvenes, lo que predomina es esto, jóvenes, el frenillo sublingual. Y que este frenillo sublingual obviamente que tiene características propias de implantación, pero jóvenes, cuando digamos tienen una implantación muy pronunciada que dificulta el movilizar normal de la lengua y por tanto también va a producir un trastorno en la fonación adecuada del individuo, se tiene que proceder a la resección de este frenillo para darle la movilidad respectiva a la lengua y le permita una fonación adecuada, sobre todo al niño cuando está en su proceso de aprendizaje del lenguaje. Entonces, hace un momento les dije que en la lengua hay una serie de músculos, o lo que predomina fundamentalmente en su conformación son músculos. Ahora, pero ¿dónde asientan estos músculos o dónde se insertan? Entonces, para eso es menester, jóvenes, hablar del esqueleto osteofibroso que tiene la estructura de la lengua, que le sirve como estructuras de implantación o, entre comillas, inserción de estos diferentes músculos. Dice esqueleto osteofibroso. Y el hueso que sirve de elemento anatómico de inserción o implantación de los músculos es el hueso yoide.
jóvenes, que está ubicado en la región cervical media anterior y que solamente tiene sujeción a través de estructura muscular. ¿De qué músculos? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Con un nombre haremos una cosa, pues a ver. Oviedo, Pino, José. Buenas tardes, doctor. ¿Serían los músculos suprayoideos e infrayoideos? Muy bien, José, carajo. Músculos infrayoideos y suprayoideos son los que mantienen en posición anatómica este hueso. Y este hueso, a su vez, sirve para la inserción de algunos músculos serían los músculos extrínsecos de la lengua. Pero no digo esqueleto osteofibroso. ¿Y qué elemento fibroso? Estos jóvenes, la membrana yuglosa. Y esta membrana yuglosa, que es tejido fibroso, tiene inserciones ¿dónde, jóvenes? En el borde superior del hueso yoides, en una superficie que está comprendida entre las astas menores de este hueso. Entonces ahí se inserta y después se dirige hacia adelante, ¿no es cierto, jóvenes? En una longitud por medio de unos 15 milímetros y como que va desapareciendo en la estructura de la conformación de la lengua. Y obviamente después lo que está en la configuración ya es masa muscular y esos músculos vamos a revisarlos a continuación. Otro elemento fibroso, esto que constituye este esqueleto, jóvenes, es esto, el septum lingual. Y a diferencia de la membrana yuglosa que es transversal, esto es vertical, que va desde la región anterior del hueso yoides, se desplaza hacia atrás y así después se va verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo. Establece relación anatómica, obviamente, con la membrana yuglosa y se dirige en dirección hacia la punta de la lengua. Y también constituye superficie de inserción de los músculos configurativos de la lengua. Ahora, en este esqueleto osteofibroso, jóvenes, se van a insertar los diferentes músculos de la lengua. Entonces, en la conformación de los músculos de la lengua, jóvenes, se describen de que hay la presencia de 9 músculos. 8 pares y un impar. Y a su vez, aparte del número, se los agrupa dependiendo el tipo de inserción que tengan. Unos van a ser extrínsecos porque van a tener inserción ósea, jóvenes, como por ejemplo el geniogloso, estilogloso y el iogloso, y son los músculos que hacen variar de posición a la lengua, o sea, las llevan de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, etc. Es por el actuar de estos músculos. Y después hay otro grupo de músculos que se llaman intrínsecos, que a su vez los subdividen en unos intrínsecos que van a tener inserción en órganos cercanos, como el palato gloso, el amidogloso y el faringogloso. Y dicho sea de paso, de esto no hay muchos esquemas, pero así los agrupan. Y después hay otro grupo de músculos intrínsecos que van a tener inserción en huesos y órganos próximos, como el lingual superior, el lingual inferior y el transverso de la lengua, que es el único músculo impar. Entonces, de estos músculos vamos a hablar a continuación. Y el primer músculo extrínseco es este, jóvenes. Voy a señalar la superficie de este músculo. Es el geniogloso, jóvenes. Es un músculo que tiene una disposición así vertical, como si fuese un abanico, y el abanico, justamente la base, digamos, de este abanico, está en relación con la inserción, se inserta en las apófisis genisuperiores. Después tiene un fascículo anterior, tiene un fascículo medio y un fascículo inferior. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la inserción inicial
las apófisis genes superiores, después se van las verticales hacia la punta de la lengua, las mediales hacia la porción media de la lengua, y estas se van a confundir con la superficie yoidea. Ahora, ¿qué hacen estos músculos jóvenes? Al contraerse, ¿qué hace, jóvenes? Aplana y acorta la lengua. Y cuando trabajas predominantemente la porción vertical y la media, esto forma como un surco medio pronunciado en la cara dorsal de la lengua, como si fuese una lengua acanalada, para que sea más entendible la descripción. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, jóvenes, este músculo tiene relación con la glándula sublingual, con el conducto excretor de la glándula submaxilar, que es el conducto de Wharton, que luego más adelante lo vamos a ver. Tiene relación con el nervio hipogloso mayor y con los otros músculos que hay circundantes en esta región, como por ejemplo este músculo que es el hipogloso. Obviamente con las arterias raninas que están a este nivel. Siguiente músculo extrínseco. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Y a qué este detalle óseo y a qué hueso le pertenece? A ver. Vamos, ¿quién se anima a responder? ¿Es del hueso temporal? ¿Quién habló? Silvana. Silvana. ¿Y cómo se llama ese detalle que tiene el temporal? La apófisis estiloides. Está por delante, por detrás de la apófisis mastoides. Siempre por delante y medialmente de la apófisis mastoides, jóvenes, o proceso mastoideo. Y acuérdense que aquí hay un ramillete de músculos en inserción que se llama el ramillete de Riolano, pero lo que vamos a revisar simplemente es este músculo, que es el estilogroso, que obviamente su inserción inicial va a ser en la apófisis estiloides, de ahí su nombre, y después se dirige de posterior, superior, medialmente e inferiormente, y después cuando está ya en relación con la superficie de la lengua, jóvenes, tiene un fascículo superior que se va a confundir con el palato gloso, ¿no es cierto?, que es parte configurativa del paladar blando. Sus fibras mediales se dirigen así, prácticamente horizontal y siguiendo inicialmente el borde de la lengua y después llegan hacia la punta de la lengua. Y un último fascículo que tiene este músculo estilogloso son sus fascículos inferiores, que se van a confundir con otros músculos extrínsecos, que es el hiogloso. Producto del accionar de este músculo, ¿qué hace con la lengua? La eleva y la lleva hacia atrás, ¿no es cierto? Y por la posición anatómica que tiene este músculo va a estar o establecer relación anatómica con la glándula parótida. Un tercer músculo extrínseco, jóvenes, es el hipogloso. A diferencia de el geniogloso, que es en forma de abanico, este es cuadrilátero. Y específicamente las inserciones de este músculo, obviamente inserciones iniciales, son los cuernos mayores y el cuerpo del hueso yoides. Luego sus fibras se dirigen hacia arriba y se van a insertar en el borde de la lengua, y también van a haber fibras que se dirigen a la parte media de la lengua, o sea, en el septum lingual. ¿Qué hace este músculo? El estilogloso lo lleva hacia atrás y hacia arriba, al revés. Tracciona la lengua hacia atrás, pero hacia abajo, como si a la lengua la tratase de esconder o llevarla más posteriormente de la cavidad bucal. Y por tanto, la punta de la lengua también se va a desplazar hacia atrás. ¿Tiene relaciones anatómicas este músculo? Sí,
con el nervio hipoglóso, con la arteria lingual, glándula submaxilar fundamentalmente y con su conducto, y con los otros músculos que hay aquí, que es el estiloioideo, el digástrico y el miloioideo. Ahora, esos son los músculos extrínsecos que hacen variar la posición de la lengua. ¿Y qué músculos se encargan de desarrollar la forma de la lengua? 3 músculos también jóvenes que dice que se insertan en órganos cercanos a la superficie de la lengua, que son el palato gloso, el amígdalo gloso y el faringo gloso. Y de estos, como les decía hace un momento, no hay muchos esquemas. Un músculo es el palato gloso, o también llamado pilar anterior, que lo tienen acá, que se dirige de la base de implantación que tiene la úvula al borde o dorso de la lengua, y el accionar de este músculo que hace es llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás, y por tanto va a estrechar también el istmo de las fauces. El otro nombre con que lo van a encontrar a este músculo es el del gloso estafilino. Luego está otro músculo, que es el faringo gloso. Y este faringo gloso, jóvenes, no es otra cosa que un fascículo, dicen, de un músculo que está acá, que es el músculo constrictor superior de la faringe. Sus fibras que se desprenden de este músculo se van a dirigir al borde de la lengua, jóvenes, y a la parte superior, y se van a adosar con los filetes de lo que constituyen el estilo gloso. Y otro músculo, jóvenes, es el amígdalo gloso, cuya inserción es en la aponeurosis faringea, va a cubrir en parte a lo que es la amígdala y va a dirigirse a la base de la lengua, acá atrás. Y la función va a ser elevar la base de la lengua y tratar de llevársela como aplicando o pegándola al techo de la cavidad bucal. Y el otro grupo de músculos intrínsecos, jóvenes, son los que se insertan en huesos y órganos próximos. Y acá hay también 3 músculos. Este es el que le da la forma o lo que se evidencia en la cara dorsal de la lengua, los pliegues transversales. Y esos pliegues transversales justamente son las fibras constitutivas de este músculo transverso. Y este músculo transverso, jóvenes, ese es el que realmente se origina en el septum lingual. Y después se dirigen de medial así lateral, como envolviendo así la lengua de entre ambos bordes y su cara superior e inferior. Y el accionar de este músculo, jóvenes, es disminuir el diámetro transverso que tiene la lengua, o sea, la corta, como tratando de pegar sus 2 bordes. Y va a formar pues con eso un surco longitudinal en la cara superior de la lengua. Otro músculo intrínseco es este que están viendo acá, que simplemente en unas denominaciones le dicen el lingual superior, o también la otra denominación que tiene es el músculo longitudinal inferior de la lengua. ¿Y qué inserciones tiene? En los cuernos menores deltoides, acá está el hueso deltoide, jóvenes, y después sus fibras se van a mezclar con las fibras del faringogloso y el estilogloso, y después se dirigen a la cara inferior de la lengua, o entra en la configuración de la cara inferior de la lengua, y terminando en la punta en sí de la lengua. Relaciones anatómicas, va a estar relacionado con el iogloso, geniogloso, y la función de este músculo, jóvenes, es acortar la longitud de la lengua, y la punta de la lengua las dirige hacia abajo y hacia atrás. Esa es la función del longitudinal inferior. Y el último que falta de este grupo es el longitudinal superior. Y este músculo longitudinal superior lo tienen acá, no hay otro esquema ilustrativo de esto. Y en su configuración
se describe de que en su inserción de inicio tiene 3 haces laterales en relación con los cuernos menores y un medial en relación con el repliegue glosoepiglótico que lo comentamos hace un momento, glosoepiglótico medio, y después sus fibras se dirigen hacia adelante, fundamentalmente a la punta, y el accionar de este músculo es llevar la lengua hacia atrás, hacia arriba, y obviamente acortando la longitud de la lengua. Este sería el esquema representativo de este músculo. Ya para ir terminando esta parte del contenido de la cavidad bucal, jóvenes, la lengua, jóvenes, estas diferentes estructuras que hemos comentado, tiene diferentes inserciones a expensas de ramos o filetes del quinto, del séptimo par, noveno y décimo par. Y la irrigación predominante es a través de la arteria lingual, que es rama de la carótida externa, que tiene un ramito posterior y tiene un ramo anterior que se va predominantemente a la cara inferior y punta de la lengua, que reciben la lingual profunda o las arterias raminas, y el drenaje venoso es a través de venas prácticamente siguiendo la misma configuración que tiene la distribución de las arterias y al final de desembocar en la yugular interna. Y la cadena linfática de la lengua, jóvenes, sigue la cadena linfática submaxilar. Entonces, hasta aquí hemos descrito uno de los contenidos de la cavidad bucal, que es la lengua. Otro de los contenidos, jóvenes, es las encías y las piezas dentarias. Y las encías tienen, o sea, las encías que recubren la arcada dentaria y por tanto estos espacios alveolo-dentarios, jóvenes, tienen una configuración fibromucosa. Va a recubrir la arcada dentaria tanto externamente, o la cara labial y la cara lingual. ¿Listo, jóvenes? Y obviamente el septum interalveolar. Entonces, hasta ahí la descripción de lo que es recubierta de las encías donde están los alvéolos dentarios. ¿Y quién ocupan estos alvéolos dentarios? Son las diferentes piezas dentarias que participan en el mecanismo de la masticación. Entonces, un esquema más ilustrativo de cómo es en sí la implantación de un diente lo tienen acá, jóvenes. Está la lengua, jóvenes. Acá está una pieza dentaria incrustada en el alvéolo dentario, recubierto por su mucosa respectiva, tanto lingual como labial. Y esta es la raíz del diente incrustado en lo que es el alvéolo dentario, en este caso de la mandíbula. Ahora, ustedes han visto en este esquema que no todos los dientes son iguales. No iguales en forma, no iguales en implantación y no iguales en cuanto a función que tiene cada una de estas agrupaciones de dientes. Entonces, ¿qué cosa es en sí un diente? Es un órgano anatómico duro, sólido. Y al ser sólido, jóvenes, lo que predomina en su constitución es calcio y fósforo. Esas dos estructuras le dan la solidez al hueso. ¿Dónde están incrustados? O en los alvéolos dentarios que le brinda bien el maxilar o la mandíbula, a través del proceso de articulación que ustedes ya conocen. Entonces, como son diferentes dientes de diferente distribución, jóvenes, al final, en el proceso de dentición del adulto, jóvenes, hay una fórmula dentaria. Y la fórmula dentaria es 2, 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto 2, 1, 2, 3 es válido solamente para una hemimaxila. En este caso, lo que voy a decir, la hemimaxila del lado derecho. Entonces, una hemimaxila que tiene 2 incisivos, un central y un lateral. Estamos yendo de medial a lateral. Luego tiene un canino. Esto es válido para bien la maxila o la mandíbula. Luego de los caninos están
los dos premolares. Y más hacia atrás están los 3 molares, incluyendo acá, por supuesto, lo último en la aparición, que es la muela del juicio. Ahora, cada uno de estos jóvenes, tanto incisivos, caninos, premolares y molares, tienen diferente forma la superficie oclusal. Cuando hablamos de superficie oclusal significa que hacen contacto bien esta superficie de la mandíbula con la maxila. Entonces, por ejemplo, los incisivos tienen la superficie visible, que es la corona así, afilada y de disposición transversal, porque van a cumplir la función de desgarro de los diferentes alimentos. Los caninos tienen esta forma para producir el corte. Los premolares, diferente a la superficie, para proceder al mecanismo de la partición de los alimentos, y quienes hacen realmente el molido, la trituración, son los molares. Y aquí tienen otra vez nuevamente la fórmula, ¿no? 8 incisivos, si es que agrupamos por supuestamente una hemimandíbula juntando la hemimandíbula superior o derecha o izquierda, perdón. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. En total son 32 piezas dentarias que tiene un individuo adulto. Ahora, cada pieza dentaria, jóvenes, yo estoy haciendo la descripción general, jóvenes, porque la descripción más exquisita deben saberlo pues los odontólogos, que ellos tienen que saber bien cuál es la cara vestibular, labial, bucal, etc. Esta, por ejemplo, es la superficie oclusal, que se contacta con el mismo diente, con el mismo tipo de diente, mejor con el en este caso, si esto fuese la maxila, se va a relaciona con la mandíbula, que es la corona del diente, y esta es la raíz del diente. Y si tratamos de explicar mejor esto de la corona y la raíz, o la parte visible, no visible, lo tienen acá, jóvenes. Esta es la esencia general de una pieza dentaria, independientemente si se hable de incisivo, canino, molar o premolar. Todos los dientes, jóvenes, tienen una parte visible que se llama la corona del diente, y tienen una parte no visible, que primero es el cuello del diente ya incrustado con las encías, y finalmente la raíz del diente, y que esta raíz del diente en su parte más inferior tiene una foramina o una dentana. ¿Qué caracteriza a esta porción del diente, que es la más visible? La corona. Primero, que esté el esmalte, que es la superficie más externa, jóvenes, es la parte más resistente del hueso, y que es la que va a triturar o va a hacer las diferentes funciones que tiene cada tipo de diente. Y por debajo del esmalte está la dentina. Dice que son estructuras tubulares que se encargan de ¿qué? Como si se alojase ahí los elementos regenerativos de la pieza dentaria. Entonces, estos son los dos elementos que hay en la corona: el esmalte y la dentina, lo duro y lo no duro. Luego está el cuello, que es la parte más estrecha, y se dice que en esta parte estrecha, en unión por supuesto con la conjuntiva de la encía que está a este nivel, hay la presencia de un ligamento, que le llaman el ligamento anular de Black, que va desde el borde alveolar hacia el cuello. Por cierto, jóvenes, si cada uno dice, es como si separase el esmalte Un ratito, por favor. Luego, jóvenes, viene la raíz del diente. Obviamente, donde ahí todavía se continúa la dentina, y está la otra parte sólida del hueso, que es el cemento. Y este cemento es el que ya entra en contacto o se relaciona marcadamente con el periósteo
que le brinda la cavidad alveolar, bien del maxilar o la de la mandíbula. Y en la parte más inferior, como les decía, existe la foramina, que es una ventana por donde ingresa la arteria o el nervio y sale la estructura venosa. Para eso es la foramina. ¿Listo, jóvenes? Y que a este nivel inclusive existe ya también un ligamento de Black, pero ya no es a la forma de anillo, sino una forma piramidal. Y este ligamento dice que va a rodear, a contornear esta foramina. Y que en la base del diente existe una pequeña cantidad de tejido adiposo especial con la intención de ¿qué? De amortiguar el proceso de masticación que se hace a nivel de la cavidad bucal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, corona, cuello y raíz. Esas son las partes generales que tiene un diente con las otras características que les he comentado. Aquí está lo mismo, jóvenes. Lo mismo que les he comentado está descrito aquí. Un poquito más de características propias de cada una de estas piezas dentarias. Por ejemplo, en el caso de los incisivos que tienen esta superficie en la corona. Su función principal, ¿para qué? Para cortar los alimentos. Por eso tiene una corona cónica y así transversal. Y se dice, si comparamos los incisivos superiores con los inferiores, que los superiores son más grandes en comparación con los inferiores. Los caninos, al revés, tienen esta forma así, como una punta ya en la corona. Y esto justamente es para producir el desgarro de los alimentos. Y como están viendo ustedes, la anterior y esto de los incisivos jóvenes tienen su raíz así en forma cónica. Eso quiere decir que tienen una sola raíz de implantación en el alvéolo dentario. Los premolares ya no tienen ni forma transversal ni cónica. Se caracteriza por estos jóvenes. Por tener doble cúspide dividido por un sector medio. ¿No es cierto? Y esto justamente, estas superficies para propiciar la trituración de los alimentos. Y la raíz del diente ya es diferente. Acá lo estamos viendo al revés al diente porque entonces se sobreentiende que esto va a estar incrustado en la maxila. La raíz del diente, jóvenes, ya no es una sola. Se caracterizan fundamentalmente los premolares por tener doble raíz. Doble raíz. Y los molares jóvenes, en lugar de tener solamente dos, pueden tener 3, 4 o 5 cúspides en la corona del diente. Y su función ya es, no solamente es la que tritura los alimentos. Y la raíz del diente, jóvenes, puede ser 2 o más de 2 raíces. Y se describe que tiene más raíces en la incrustación del alvéolo dentario de las diferentes piezas dentarias, siempre es la muela del juicio. La última en la aparición de la cronología de dentición definitiva del individuo. Por eso es que hay dificultades cuando se quiere producir la extracción de esta pieza dentaria. Y finalizando, jóvenes, en todo individuo existe un proceso dentario temporal y definitivo. ¿Ya, jóvenes? Entonces aquí en el esquema ustedes están viendo ambas. Aquí, por ejemplo, es la forma de aparición del diente siguiendo la cronología. A los caninos a los 16, 20 meses se va a producir. Entonces ahí cuando las mamitas se sienten emocionadas, igual las abuelitas que le apareció el dientecito, entonces esa es una dentición temporal, porque esos van a cambiar y las que le van a reemplazar están ahí, en la estructura bien de la maxila o de la mandíbula. Como se dice, esperando el momento para hacer su erupción, para ya constituir la dentición definitiva del individuo.
Y en la dentición definitiva, jóvenes, ahí están pues las 32 piezas dentarias. Un ratito, por favor, chicos. Aló. Aló. Osquita, ¿cómo estás? Ya. Ya. Yo lo debo quitar y te devuelvo la llamada en un momento. Estoy ahorita en la actividad académica. Listo, quitar. Un abrazo. Te agradezco bastante. Ya, hasta luego. Chao, chao. Luego, chicos, simplemente recordar lo que ustedes ya saben, ¿no? Todas las piezas dentarias tienen irrigación, tienen drenaje venoso. Y las venas y las arterias ustedes ya las conocen. Lo mismo el drenaje linfático, inicialmente siempre sigue en la cadena submaxilar, jóvenes, como ustedes lo están viendo ahí. La inervación, obviamente que esto no la conocen todavía, pero es a través de los nervios acompañando a ramas, en este caso al quinto par craneal, con su ramo sensitivo predominantemente. Igual esto con la segunda rama que tiene el quinto par craneal, y este es el ganglio de Geiser, exclusivamente del quinto par craneal trigémino. Listo, jóvenes. Ese es el mensaje de nuestra primera clase de Anatomía 2, el inicio de lo que es la esplacnología y específicamente sistema digestivo. Si tuviesen alguna pregunta